Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes, esperando que se encuentren con buena salud, ustedes y sus seres queridos. Esta noche, el motivo de la sesión académica de la Sociedad Mexicana de Oncología es la del cáncer pulmonar de células no pequeñas con perspectivas para la inhibición de KRAS en la mutación G12C. Sin lugar a dudas, el cáncer de pulmón ha representado un reto importante en las últimas décadas. Afortunadamente, y gracias al trabajo de muchísimos científicos en el mundo, hemos tenido nuevos y grandes avances en el tratamiento, sobre todo en lo que se refiere a enfermedad metastásica. Actualmente sabemos que muchos de estos pacientes son candidatos a tratamientos de terapia blanco, tratamientos personalizados que permiten unos mejores resultados a largo plazo. También en aquellos pacientes que no tienen mutaciones conductoras, existe la posibilidad de usar inmunoterapia con o sin acompañamiento de quimioterapia. Esto, sin lugar a dudas, ha marcado un hito en la historia de la oncología y ha permitido la mejora de los resultados para los pacientes. Sin embargo, los retos continúan y, sin lugar a dudas, la mutación KRAS G12C es una de ellas. Justamente de eso queremos hablarles en esta sesión. En esta sesión me acompaña, para buena fortuna mía, la doctora Vanessa García Montes. Ella es una excelente oncóloga conocida por la mayoría de ustedes seguramente, con sede en el Hospital Español en la Ciudad de México y con múltiple experiencia en estudios en ensayos clínicos, y la tendremos a continuación después de esta charla. Tengo el gusto de iniciar esta sesión con la plática Características moleculares asociadas a la supervivencia en pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas. Me presento, mi nombre es Julio César Garibay, soy oncólogo médico y radico actualmente en la ciudad de Puebla, con sede en el Hospital MAC. Estos son mis conflictos de interés. Sin lugar a dudas, para hablar de cáncer de pulmón necesitamos establecer que es una entidad frecuente, quizá previamente no tan diagnosticada en nuestro país, pero frecuente sin lugar a dudas. Sabemos que ocupa el 7º lugar en incidencia por las estadísticas de Globocan, con un 4% de los casos nuevos en nuestro país. Y, por otra parte, con una mortalidad más alta de la que esperaríamos por el lugar que ocupa en la incidencia. Es decir, un 5º lugar, explicando un 8% de las muertes por cáncer en las personas mexicanas. Sin lugar a dudas, es un problema de salud pública que requiere atención y cada vez es más frecuentemente diagnosticado y, afortunadamente, con mayor precisión. Sin lugar a dudas, si hablamos de esta precisión y de la medicina que atañe para su atención, debemos recordar que la interacción del tipo de tumor con un marcador idealmente específico para esta enfermedad y que nos permite el uso de un medicamento específico para dicho paciente con dicha enfermedad, permite hacer justamente una medicina de precisión con mejores resultados. Este es el paradigma actual de la medicina y sobre todo en oncología, que ha permitido tener mayor cantidad de segmentación en las poblaciones que antes tratábamos de igual manera para todos. Recordando brevemente la evolución de la terapia en cáncer pulmonar, ustedes recordarán fácilmente que en la visión tradicional iniciábamos con tratamiento a base de quimioterapia citotóxica convencional para todo paciente con cáncer de pulmón y con pobres resultados. Posteriormente se logró segmentar entre pacientes con enfermedad de cáncer pulmonar de células no pequeñas y pacientes con cáncer pulmonar de células pequeñas, también logrando caracterizar un poco más esta enfermedad de una manera más clara y con quizá un poco de mejores resultados. Posteriormente, se logró segmentar de una manera histológica, quizá con mayor morfología a través del microscopio, el tener adenocarcinomas o no escamosos contra tumores escamosos y aparte los cánceres pulmonares de células pequeñas. A partir de hace unas dos décadas y media, vemos que el perfil molecular representa algo indispensable para la atención adecuada de los pacientes y con ello es que diagnosticamos preferentemente desde el diagnóstico inicial, desde la primera línea, con un perfil molecular
basándonos en EGFR, ALK, ROS1 y cada vez más marcadores moleculares que nos permiten la elección de un tratamiento específico para lograr mejores resultados para cada paciente de manera individual. Y a los últimos años incluso ha entrado en el tablero una pieza más, que es la inmunoterapia. Y en aras de intentar segmentar esta población y ver cuáles son los pacientes que más se benefician de ello, es que se ha segmentado en cuanto a la expresión de algunos biomarcadores como PDL1, con algunos resultados favorables, otros no tanto. No es el mejor biomarcador, pero es el que tenemos en cuanto a inmunoterapia. Muchos colegas lo han expresado así. Y por otra parte, la carga mutacional tumoral, que si bien ha sido positiva en algunos estudios, en otros no lo ha sido y representa un reto en cuanto a costes económicos. Pero sin lugar a duda hemos evolucionado y seguimos evolucionando. La importancia o el impacto que tienen estos perfiles genéticos en la población, sin lugar a dudas, es importante y eso lo sabemos desde hace algunos 7 años más o menos con este estudio. Sabemos que el cáncer pulmonar de células no pequeñas que tiene una mutación conductora y que esa mutación es identificada, tiene ese paciente cuando recibe el tratamiento una esperanza de vida mayor a que si solamente se trata con quimioterapia citotóxica convencional o si no tiene esa mutación conductora que lo haga candidato al tratamiento específico. Y la diferencia entre la supervivencia global entre estos dos grupos de pacientes, fíjense que no es pequeña. 3.5 años como media contra 2.38, 2.8, si no se utiliza o no se tiene una mutación conductora. Sin lugar a dudas, es el ideal el tener un biomarcador que nos permita el tratamiento adecuado. Máxime, la gran parte de los pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas posee una mutación conductora que puede ser blanco de un fármaco ya aprobado por lo menos en Estados Unidos. Se estima que el 35% de esa población puede ser candidata no a quimioterapia convencional citotóxica, sino a terapia blanco, que permita mejores resultados, como ya veíamos. En nuestro país incluso esta cifra podría ser mayor debido a que tenemos una mayor proporción de pacientes con EGFR mutado. Lo sabemos, más o menos un 31-32% de los pacientes pudieran tener mutación de sensibilidad en EGFR. EGFR, sin lugar a dudas, ha sido el paradigma de tratamiento en esta medicina de precisión en cáncer pulmonar, seguido quizá en frecuencia por ALK, por ROS1, y más recientemente por MET, BRAF, RET y NTRK. Sin embargo, no es la más frecuente. Recordemos que por encima de la frecuencia de EGFR tenemos a la frecuencia de KRAS. Esta mutación en KRAS es la más frecuente en carcinoma pulmonar, siendo por lo menos el 25% de los casos explicados o en los que se encuentra esta mutación. Sin embargo, KRAS no ha sido blanco terapéutico, no se ha logrado, no se había logrado tener un blanco terapéutico sobre esta alteración con resultados que pudieran ser llevados a la clínica. KRAS, de manera general, representa, ya decíamos, entre el 25 y 30% de los cánceres pulmonares. Sin embargo, es un grupo heterogéneo, no es una sola mutación la que se encuentra en este gen, sino son varias y al parecer puede tener distintas implicaciones biológicas y clínicas. Sin lugar a dudas, este es más común en adenocarcinomas y sobre todo en pacientes fumadores. Eso también nos diferencia un poco, por lo menos, de EGFR y ALK en la clínica. Es menos común en la población asiática y hasta el momento no había opciones de tratamiento estándar y las que existían tenían un beneficio limitado. Como veremos en esta plática, es menos convenientes los resultados que se habían logrado con quimioterapia y con inmunoterapia en esta subpoblación. Y además es característico un peor pronóstico en estos pacientes. Incluso en segunda línea las respuestas son pequeñas, entre 6 y el 20%, y la supervivencia libre de progresión esperada es de 2 a 4 meses. KRAS, de manera tradicional o histórica, ha sido una diana difícil como para buscar tratamiento.
La señalización de Carras se encuentra en la parte superior de muchas vías centrales de señalización en la célula neoplásica. Aquí se engloban incluso PI3K, AKT, RAF, MEK y muchas otras sinasas de las cuales depende la célula neoplásica para mantener su función. Actualmente sabemos que KRAS, la mutación específica G12C, se presenta en el 13% de los adenocarcinomas pulmonares y que representa la mayor proporción de mutaciones en KRAS, es decir, de todos los pacientes con adenocarcinoma pulmonar es el 13%, pero representa casi el 40% de las mutaciones conocidas en KRAS en esta entidad pulmonar. ¿Existen otras más? Sí, sin lugar a dudas, pero ya al poder segmentar esta parte de la población, podríamos tener más identificada una diana terapéutica. Vemos que las características clínicas también son diferentes a las de otros pacientes. Como ya comentábamos y como corresponde a KRAS, los pacientes con mutación G12C tienen algunos rasgos en común. Por lo menos el 90-95% de los pacientes en prácticamente la mayoría de las series documentadas de cáncer pulmonar son o fueron fumadores. Es decir, cumple el criterio, suelen ser pacientes fumadores. Suelen ser además pacientes con histologías no escamosas, más o menos también el 90-95% de los casos. Y algo importante a partir de esta diapositiva es que existen comutaciones o mutaciones concomitantes o concurrentes con la mutación KRAS. Y una de las más frecuentes, si no es que la más frecuente, es la mutación en STK11. Cabe destacar que STK11 no solamente puede presentar este fenotipo cuando está mutado el gen, sino también cuando hay cambios en la expresión, ya sea por cuestión epigenética, y por eso implica un reto para el diagnóstico. Sin lugar a dudas, un cuarto de los pacientes, un quinto de los pacientes con mutación KRAS G12C pueden tener esta conmutación en STK11, que es por función un supresor tumoral de importancia para la supervivencia de la célula. Además, es importante reconocer que la expresión de PDL1 y de la carga mutacional tumoral también se ve afectada por la mutación KRAS G12C, por lo menos en cáncer pulmonar. Y esto lo vemos en esta gráfica. De su lado izquierdo podrán apreciar que la mayor cantidad de pacientes se aglutinan entre baja expresión o negativos para PDL1 y una expresión intermedia. Si recordamos en los estudios de inmunoterapia con quimioterapia, como el KEYNOTE 189, esta es justamente la subpoblación que requiere de la concomitancia con quimioterapia para lograr mejores resultados con la inmuno. Es decir, no parece una población fácil de tratar tan solo con quimio o tan solo con inmunoterapia. Y es justamente donde se aglutinan estos pacientes o estos tumores con KRAS G12C. Por otra parte, la mayor parte de los pacientes con esta mutación KRAS G12C se encuentran en menor o se relaciona con menor cantidad, menor proporción de mutaciones por megabase. Es decir, los tenemos en un rango intermedio bajo de TMB. Aquí ya podemos ir caracterizando esta expresión tumoral. Al parecer tiene relación con la expresión inmune de los tumores. E incluso esto también tiene impacto clínico. Se ha visto que en la mutación KRAS G12C implica menor supervivencia desde la primera línea y en líneas subsecuentes cuando estos pacientes son tratados. Observen ustedes cómo en distintas bases de datos con pacientes con adenocarcinoma pulmonar, la supervivencia global media lograda en la primera línea es alrededor de un año y 4 meses, 1 año y 3 meses, y va decayendo como es esperable en las líneas subsecuentes. Sin embargo, recordemos de manera histórica lo que ya ocurre cuando los pacientes son llevados a tratamiento con quimioinmunoterapia. Es decir, la supervivencia media en el KEYNOTE 189 fue de más o menos 22 meses, es decir, mucho mayor que la encontrada en estos resultados. Es decir, tenemos más una supervivencia parecida al brazo control que al brazo experimental. Eso ya nos da una idea de qué esperar en esta población con el tratamiento estándar.
Ya que entramos en las mutaciones concomitantes, deberemos caracterizar quizá las que más se asocian a la mutación KRAS. Y esto es importante porque encontraremos más o menos en el 42% de los pacientes con mutación KRAS una mutación en TP53 o P53. Más o menos en el 30% de los pacientes, 20-30%, podrán tener mutación concurrente, como ya veíamos en STK11. Y más o menos un cuarto de los pacientes, un 20%, podría tener mutación en KIP1 y esto afecta el eje de NF2L2. Recordando, esta es una sinasa que tiene que ver con la regulación de algunos procesos antimitóticos y de procesos angiogénicos. Incluso una de sus funciones más importantes podría ser la de disminuir el riesgo de que haya metástasis. Es decir, cuando se ve afectada por pérdida de función este KIP1, tendremos problemas de mayor fenotipo tumoral, mayor agresividad en el tumor, mayor posibilidad de metástasis. De ahí su importancia. Y por otra parte, también resalta este SMARCA4, que también suele encontrarse como en el 14% de los pacientes con mutación KRAS. Esto lo analizaremos de manera breve en las siguientes diapositivas. Para ejemplo, ustedes entenderán que no hay muchos estudios clínicos fase 3 como nos gusta presentar en la oncología médica, pero con lo que contamos son con estudios de cohorte, afortunadamente bien caracterizados. Esta es una cohorte sueca realizada en Uppsala y vemos que se enfoca en las mutaciones concomitantes que tuvieron los pacientes con carcinoma pulmonar. Se encontró KRAS mutado en el 43% de esta población y dentro de esta población, como ya se esperaba, como ya anticipábamos, más o menos la mitad tenía mutación concurrente en P53, más o menos un 20% en STK11 y como un 9-10% en SMARCA4. Y lo interesante de esta corte es que caracterizó los resultados clínicos de los pacientes y los asoció con estas mutaciones. De lo más remarcable es que los pacientes con KRAS mutado más una mutación ya sea en P53 o en STK11 tuvieron peor supervivencia global que aquellos pacientes que tenían solamente mutación en KRAS. Como podrán ver del lado izquierdo, los pacientes con mutación concomitante en P53 tenían un peor resultado en supervivencia global que aquellos que tuvieron solamente mutación en KRAS sin tener mutación en P53. Es decir, el hecho de tener la mutación concomitante elevó casi un 50% el riesgo relativo de morir tan solo por tener esa mutación. Es importante que no en todas las series se ha replicado esta asociación de P53 con la mutación KRAS como un peor pronóstico, pero sin lugar a dudas, por lo menos en esta serie, que es una de las más importantes, resalta en importancia. Por otra parte, STK11, la conmutación STK11 junto con KRAS, sin lugar a dudas, también implicó peor pronóstico en supervivencia global cuando se comparó con la mutación en solamente KRAS. Elevó el riesgo de morir por este cáncer en un 66% el riesgo relativo. Sin lugar a dudas, fue peor tener la conmutación STK11 con KRAS que solamente KRAS. Y esto sí se replica en la mayoría de las series, como les mostraré a continuación. Es decir, parece incluso un blanco mucho más constante y con mayor coherencia en la evidencia científica hasta el momento conocida. Otro punto importante a considerar son los distintos fenotipos en cuanto a inmunogenicidad que se dan entre estas dos conmutaciones. Por lo menos en esta serie, y se replica en algunas otras series, KRAS mutado más la mutación P53 se asocia con una infiltración más densa por linfocitos TSD8. Se asocia también con una alta expresión de PDL1 y se asocia con una tendencia, por lo menos, a una mejor respuesta cuando se utilizan inhibidores de checkpoint inmunes. Sin embargo, bueno, esta es evidencia retrospectiva de cohortes, no se puede llevar a la práctica, pero sí da una idea o genera hipótesis de si esta podría ser una subpoblación de pacientes con KRAS mutado que se beneficie de inmunoterapia. Por otra parte, cuando lo contrastamos con STK11, vemos que esta conmutación se asocia a los rasgos opuestos: menor infiltración por células inmunes, baja expresión de PDL1
y una pobre respuesta a inhibidores de PD1, PDL1. Es decir, esta podría ser una subpoblación de KRAS que no se beneficie de inmunoterapia. Parte de esto también se apuntala con la evidencia de otras series que les mostraré a continuación. Si continuamos hablando del impacto de la supervivencia global de las mutaciones, tenemos estas otras dos. SMARCA4, que aunque fue menos grande esa población, implicó solamente 20 pacientes, pero también se notó una diferencia importante entre la supervivencia cuando se asoció con KRAS a cuando solamente había KRAS mutado. Implicó un doble de riesgo de morir si se tenía esta mutación concomitante. Y por otra parte, y como dato curioso, en esta misma serie se documentó la mutaciones en APC, y aunque también fue una población pequeña, se vio que funcionaba de manera inversa, es decir, parece que protege o es menos malo tener APC con KRAS que tener solamente KRAS. Evidentemente la evidencia es poca para sacar conclusiones, pero cuando lo llevamos a comparativo, esta es una gráfica comparativa de toda la población de esta cohorte, vemos que de manera global los pacientes con mutación KRAS tenían esta supervivencia. Cuando los pacientes tenían solamente KRAS mutado, vemos que es un poco mejor. Y es mucho peor tener P53 con KRAS mutado, es esta línea roja, o también es muy malo tener KRAS con STK11, que es esta línea azul. Es decir, corrobora estos hallazgos que les describí en las diapositivas previas. Por otra parte, se llevó a una correlación, a una relación con una validación, perdón, con otra cohorte externa y se encontraron hallazgos muy parecidos. KRAS, solamente KRAS parece no tan impactante como tener KRAS más P53 o KRAS más STK11. Es decir, no son hallazgos de una sola cohorte, sino de varias y parecen consistentes. Cuando tenemos mutaciones concurrentes con KRAS y STK11, también llamada LKB1 para fines también de esta cohorte, o con P53, tenemos distinta respuesta a los inhibidores de checkpoint inmunes. Es decir, sin lugar a dudas, también tiene implicaciones clínicas. Quizá no las conocemos todas y a fondo, pero parece tenerlas. En esta base de datos se encontró a 174 pacientes con adenocarcinoma, de los cuales 31% tenían mutación en KRAS con STK11 o LKB1, 32% KRAS con P53 y 37% solamente en KRAS. Y veamos cómo las diferencias que se obtuvieron al ser tratados con inhibidores de checkpoint inmunes fueron relevantes. Fue mucho menor la respuesta a inhibidores de punto de control inmune cuando existía la mutación KRAS con STK11 o LKB1, en comparación con tener KRAS más P53, es decir, aquí no fue predictivo de respuesta, o cuando se tenía solamente KRAS. Y esto fue consistente en todas estas cohortes que tomó en cuenta esta compilación. Estas mutaciones concurrentes de KRAS y STK11 y P53 vemos que impactan de manera negativa en la supervivencia global de los pacientes cuando son tratados con inmunoterapia, al grado de tener una diferencia en números absolutos en la media de supervivencia de 6.4 meses contra 16 o 16.1. Es decir, más de 10 meses de diferencia entre tener y no tener la conmutación STK11. También impacta, como ya veíamos, en tener mayor o menor expresión de PDL1 y mayor o menor concentración de mutaciones por megabase. Vemos que aquí de manera inversa, el STK11 al estar enriquecido en mutación, a perder función STK11, se relaciona con tumores con mayor mutaciones por megabase en el rango intermedio o alto, y en cambio, cuando se tienen pocas alteraciones en STK11, es decir, cuando está funcional, recordemos que es un supresor tumoral, tenemos poca cantidad o poca expresión, perdón, alta expresión de PDL1. Es decir, esto también podría ayudar a delimitar en un momento dado subpoblaciones que se beneficien o no de inmunoterapia. Si hablamos de otra conmutación, que es KEAP1, esta serie me parece interesante para recalcar algunos puntos. Es una serie bastante grande que abarcó más de 40,000
tumores. Y se encontró esta mutación en el 2.7% de la población general, de la cual la mayor cantidad de mutaciones se concentró en pacientes que tenían cáncer pulmonar de células no pequeñas, casi un 16%. Es decir, no sería tan raro encontrar esta mutación en pacientes con cáncer pulmonar. Asociado con TMB alto, esta mutación también podría entrar en esta subpoblación que mencionábamos previamente. Existe también, o por lo menos existió en esta cohorte, una menor supervivencia global cuando se tenía esta mutación a cuando no se tenían. La supervivencia global de toda la cohorte fue de 39 meses contra 109 meses. Evidentemente, son pacientes muy heterogéneos con diferentes tipos de tumor, con otras conmutaciones que no se pueden sacar conclusiones, pero sin lugar a dudas genera hipótesis. Y otro dato muy interesante es que de esta misma cohorte, 1.600 pacientes recibieron inhibidores de puntos de control inmune y 99 de estos tenían la mutación KIP1. De esto se vio una supervivencia global de la mitad cuando se comparó con no tener la mutación. Es decir, sin lugar a dudas, da idea de que podríamos tener resistencia a inmunoterapia cuando se tiene mutación en KIP1, al igual que en STK11. En estas gráficas podemos ejemplificar que cuando se tiene la mutación STK11, que son las líneas en color ocre, se tiene un peor pronóstico que cuando no se tiene esta mutación o se encuentra en su estado silvestre este gen supresor de tumor. Vemos en esta gráfica marcada con D que se ejemplifica el valor pronóstico de todos los pacientes con cáncer en esta cohorte y vemos que sin lugar a dudas tiene impacto, como ya mencionábamos, 39 meses contra 109. Por otra parte, en aquellos pacientes con etapas tempranas no parece ser tan notorio, por lo menos al inicio de la evolución. Sin embargo, al sobrepasar los 100 meses, es decir, como 3 años, podríamos tener mayor impacto de esta mutación y empeorar el pronóstico. Cuando tenemos pacientes o concretamos la observación a pacientes con etapas avanzadas, esta diferencia también se mantiene, es del doble prácticamente la supervivencia global si no se tiene mutación en KIP1. Y cuando tenemos específicamente esos pacientes tratados con inhibidores de puntos de control inmunológico, vemos que también existe una diferencia. Sin embargo, aquí se aplana la curva y esto probablemente tenga que ver con aquellos pocos pacientes que sí responden y lo hacen a largo plazo. Sin embargo, parece un punto importante al inicio de la enfermedad o como predictor de respuesta. Esta mutación en KIP1 puede ser de distinta índole. Incluso ya mencionaba o ya adelantaba que puede haber estas mutaciones que afecten el funcionamiento epigenético de la célula sin que necesariamente podamos o encontremos una alteración en la secuenciación. Podríamos tener algunas alteraciones que se detecten por inmunohistoquímica, por alteración de la expresión de la proteína, sin tener necesariamente alteración genética. Sin embargo, cuando se ven estas alteraciones en este eje, se ve asociada a una resistencia importante contra fármacos de quimioterapia. Esto se cree que es porque al no estar funcionando KIP1 afecta su actividad represiva y esto representa una liberación de enzimas citoprotectoras para evitar la toxicidad por quimioterapia. Si esto lo llevamos también al terreno de la inmunoterapia, vemos que hay rasgos importantes al momento de revisar los tumores que tienen esta mutación. En esta gráfica se compara en adenocarcinoma pulmonar y en carcinoma escamoso pulmonar en la parte de abajo las diferencias que hay entre la población con mutación KIP1 y aquella que no lo tiene. En los pacientes que tienen mutación en KIP1 están representados en color rojo y aquellos que tienen una funcional KIP1 están en color azul. Y vemos cómo hay mayor concentración de células dendríticas, de neutrófilos, de macrófagos, de linfocitos CD4 y de células B cuando está funcional KIP1. Si tenemos mutación en KIP1, la concentración de estas poblaciones celulares con función inmunológica está depletada.
De esta manera, y tratando de ejemplificar lo que expondrá a mayor detalle la doctora García a continuación, vemos que STK11 tiene un impacto negativo en la sensibilidad a los fármacos anti-PD1. También podríamos tener una menor sensibilidad a quimioterapia y KIP1, por su parte, reproduce de manera paralela estos hallazgos. Podría presentar resistencia a inmunoterapia y probablemente también a quimioterapia. Es decir, al tener comutación STK11 y KIP1 con KRAS, específicamente G12C en esta subpoblación, podríamos tener peores resultados si utilizamos inmuno y o quimioterapia. A manera de conclusión, me gustaría proponerles las siguientes, y es, en cáncer pulmonar de células no pequeñas, KRAS mutado es una población bastante heterogénea. De esta, la mutación G12C es la más frecuente y representa el 13% de los pacientes con carcinoma pulmonar no escamoso y representa hasta el 40% de los pacientes con mutación KRAS. Las mutaciones concurrentes pueden ser parte de la explicación a la resistencia a inmunoterapia y a quimioterapia. De estas mutaciones concurrentes, las más importantes hasta el momento podrían ser STK11 y KIP1, que representan muy probablemente factores de resistencia para inmunoterapia. P53, aunque parece asociado a un peor pronóstico, la información no es tan clara a pesar de que es una población más grande que la que representan las otras dos conmutaciones. Habrá que esperar más resultados. Una vez más, me gustaría invitarlos a que plasmen sus dudas en el chat que aparece en su pantalla. Las estaremos revisando al final de la plática de la doctora García. Muchas gracias. Bueno, pues continuando con nuestra sesión, agradezco muchísimo a Esmeo este espacio que nos ha dado al doctor Garibay y a mí para poder hablar de este apasionante tema, como hemos visto en la excelente participación y presentación del doctor Garibay. Sin duda alguna, un tema que está evolucionando muy, muy rápido es la atención de nuestros pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas. Y todo este gran panorama que nos acaba de dar el doctor Garibay nos sitúa en varias dudas y varias preguntas que son hoy en día algo que tenemos que responder cuando tenemos a nuestros pacientes enfrente en la consulta. Entonces, trataremos de hablar un poco acerca de cuáles son nuestras opciones de tratamiento para los pacientes con mutaciones de KRAS G12C, específicamente hablando más dirigidamente hacia la segunda línea de tratamiento. Y pues sin duda hemos visto que el mayor entendimiento y conocimiento de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación de KRAS G12C nos ha llevado a entender muchísimas cosas y sobre todo a tener un panorama muy claro de hacia dónde vamos cuando tenemos un paciente con esta mutación. No solo entender las características clínicas, sino también el pronóstico de nuestro paciente y, por qué no decirlo, cómo vamos a seleccionar de manera más óptima las opciones terapéuticas. En los últimos años hemos visto un advenimiento de muchísimas opciones de tratamiento en segunda línea. Si bien es cierto que en el 2014 y antes solamente teníamos la posibilidad de tratar a nuestros pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en segunda línea con quimioterapia, teníamos muy pocas estrategias, posiblemente docetaxel, pemetrexed, si no lo habíamos utilizado en un inicio, y con muy poca expectativa realmente en cuanto a supervivencia global. A partir del 2015 vinieron muy buenas noticias para los pacientes, teniendo estudios ya con combinaciones, principalmente combinaciones de docetaxel con antiangiogénicos, que podía ser ramucirumab o nintedanib, que nos daba un beneficio mucho mayor en los pacientes, ya teniendo un beneficio en supervivencia global, sobre todo para aquellos pacientes con estirpe histológica adenocarcinoma y con rápida progresión de la enfermedad, que es algo que vemos con frecuencia en nuestros pacientes al fracasar a una primera línea de tratamiento basada en platino.
Y para el 2016 en adelante viene el boom de la inmunoterapia, que bueno, a todos nos ha encantado, pero también hemos tenido en muy poco tiempo muchas opciones de tratamiento, lo cual es bueno para nuestros pacientes, pero sin duda alguna hace mucho más complejo el cómo voy a seleccionar dentro de estas opciones de inmunoterapia cuál va a ser la mejor para mi paciente. Todos estos estudios, como ustedes ven, han sido comparados con docetaxel, puesto que en realidad era la opción más viable que teníamos en segunda línea para nuestros pacientes, y la inmunoterapia pues ha dado un dato muy importante en cuanto a beneficio en supervivencia global. ¿Qué pasa cuando tenemos un escenario distinto? Y un escenario distinto me quiero referir justo a estos pacientes con mutaciones de KRAS G12C. Son datos duros los que vemos y es por todo lo que nos comentaba previamente el doctor Garibay, y sin duda podemos ver que tristemente un 20% de los pacientes todavía con estas características moleculares incluso no llegan ni a recibir una primera línea de tratamiento. ¿Por qué es esto? Pues por estas características clínicas de las que hablábamos ya previamente, ¿no? Pacientes que tienen un mal estado funcional, pacientes que son más añosos y llegan a tener comorbilidades y, por qué no decirlo, pues ya llegan en un estadio avanzado de la enfermedad que definitivamente nos pone en una situación difícil, y es esta situación en la cual tenemos que decidir si nuestros pacientes van a tratamiento o deben de ir mejor a cuidados paliativos. Entonces, esto evidentemente, si ya es difícil en primera línea, pues obviamente va a ser complejo en una segunda línea de tratamiento, en donde las opciones que veíamos son las que podemos utilizar, es decir, en segunda línea podemos tener quimioterapia, podemos tener inmunoterapia, podemos tener quimioterapia en combinación con agentes antiangiogénicos o también cuidados de soporte o cuidados paliativos. Obviamente esto va a depender mucho de características clínicas, cómo llega mi paciente a una segunda línea, en qué situación de progresión, es decir, está con una rápida progresión de enfermedad, con mucha sintomatología, y esto debe orientarme también a saber si mi paciente utilizó en una primera línea alguna de estas opciones de tratamiento para poder mejor seleccionar esta segunda línea de tratamiento, pero sin duda alguna es un reto en los pacientes que tienen esta característica de KRAS G12C. Veíamos que en definitiva estos pacientes van teniendo un pobre pronóstico desde que tienen esta característica molecular, y que por lo que vemos es que las medianas de supervivencias libres de progresión y de supervivencia global, tanto en primeras como en líneas subsecuentes, segundas, terceras líneas, pues son mucho peores que lo que estamos acostumbrados hoy en día a ver para los pacientes que no tienen esta característica molecular. Es importante que veamos cómo, como bien nos comentaba el doctor Garibay, hay otras conmutaciones y características moleculares que nos hacen sentido y nos explican el por qué estos pacientes suelen tener a veces con algunas conmutaciones resistencia a inmunoterapia, y también que algunas de estas combinaciones de inmuno con quimio pudieran ser una mejor estrategia para ellos, pero al final nos dejan con este mal sabor de boca con los resultados que vamos teniendo en cuanto a medianas de supervivencia libre de progresión. Obviamente lo vemos, como les decía, tanto en primeras líneas y pues obviamente también lo vamos a ver en líneas subsecuentes como son segundas y terceras líneas de tratamiento. Y es importante también que reconozcamos qué van a recibir nuestros pacientes en estos escenarios. Estos grandes registros que se han hecho de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, que nos han permitido conocer a estas características no solo clínicas, sino también moleculares de estos pacientes que tienen KRAS G12C, nos permite conocer también datos muy interesantes. Es decir, un 40% de los pacientes con KRAS G12C van a llegar a una segunda línea de tratamiento y un 20% pueden llegar incluso a una tercera línea de tratamiento.
que van a estar recibiendo prácticamente en primera línea. Tenemos que en estos registros entre un 60 y 80% de los pacientes van a estar recibiendo prácticamente combinaciones, quimio más inmunoterapia, y que también los pacientes en definitiva tienen un porcentaje de recibir solamente inmunoterapia en un 20%. Para las segundas líneas de tratamiento vamos a ver que los pacientes pueden recibir en un 20% inmunoterapia y en un 60% todavía van a recibir quimioterapia. Entonces, estamos viendo una necesidad insatisfecha en estos pacientes que son opciones de tratamiento que puedan realmente mejorar no solo supervivencias libres de progresión, sino que obviamente esto se traduzca también en supervivencia global cuando mejoremos sus opciones en líneas subsecuentes. Hemos intentado tratar de identificar algunos patrones, no solo clínicos, sino también de biomarcadores que nos ayudan a entender cuál es la mejor selección de tratamiento para nuestros pacientes, y entendemos que PDL1 y carga mutacional no son los mejores biomarcadores, y en esta población de KRAS G12C no son la excepción. Vemos que pues de manera muy heterogénea podemos tener la expresión de PDL1, tenemos prácticamente estos porcentajes de sobreexpresión de PDL1 en esta población de KRAS G12C, y vemos que son pacientes que suelen llegar a tener en un 60% incluso baja carga mutacional, aunque pensaríamos que a veces son pacientes que al ser fumadores y tener estas comutaciones pudieran llegar a tener algunas otras características. Entonces, sin duda tenemos que buscar algo más. Y parece que este algo más en esta población de KRAS G12C serían las comutaciones, como bien ya nos dio el panorama muy claro el doctor Garibay. Y estas comutaciones de las que más conocemos sin duda pues es P53, STK11 y KEAP1. Estas comutaciones sí parece tener un peso importante, no solo en el pronóstico de los pacientes con KRAS G12C que cambian al tener estas diferentes conmutaciones, sino que también nos dan un parámetro mucho más claro de por qué los pacientes pudieran no estar respondiendo a inmunoterapia o a quimioterapia. Y esta es un poco la situación que nos mostraba ya el doctor Garibay, y nos deja muy claro cómo los pacientes que tienen las conmutaciones de STK11, vean cómo utilizando inmunoterapia sola o quimioterapia sola, incluso no pudieran ver un panorama mucho mejor en cuanto a medianas de supervivencia global, y lo mismo sucede con las conmutaciones de KEAP1. Esto es algo muy, muy interesante que se ha estudiado también en otros tipos de tumores sólidos, en donde vemos que, por ejemplo, cáncer de colon, que también se conoce mucho acerca de la mutación de KRAS, tienen diferentes variables de mutaciones de KRAS. Es más común, por ejemplo, en cáncer de colon tener G12D, pero las conmutaciones no cambian prácticamente, no varían mucho en cuanto a las neoplasias sólidas. Entonces vale la pena tener un mejor entendimiento de esto, porque sin duda creo que este va a ser el camino para la mejor selección de las opciones de tratamiento. Y cuando vemos este escenario, la verdad es que nos motiva mucho, porque es un logro muy importante tener un medicamento que hoy en día logre la inhibición de KRAS. Y esto es como lograr lo que parecía imposible, así es como lo veo yo, porque parecía que iba a ser un biomarcador que solo nos hablaba de pronóstico y que no nos daba como un panorama muy claro de qué era lo que yo tenía que hacer con mi paciente. Y es esta característica importante de KRAS que nos permite entender que estas variables de las mutaciones de KRAS se van presentando de diferente manera, como les decía, en los diferentes tumores sólidos, pero también tener esta característica identificada hoy en nuestros pacientes sí nos permite hacer un cambio terapéutico, y eso es algo que es muy importante para nuestros pacientes hoy en día. Siempre vemos porcentajes de en qué número de porcentaje vamos a encontrar estas características, y también es cierto cómo van cambiando de población en población. No es lo mismo encontrar estas mutaciones, por ejemplo, en poblaciones
de países asiáticos, en donde vemos que puede ser un porcentaje incluso menor, a diferencia de otras mutaciones en cáncer de pulmón. Y como les comentaba, también en las diferentes neoplasias sólidas podemos encontrar diferentes variables y por lo tanto diferente porcentaje también de estas variables moleculares. Pero sin duda es algo que en los siguientes años vamos a estar hablando mucho de ello, no solamente en cáncer de pulmón, sino también en algunas otras neoplasias. ¿Y por qué es importante CARRAS? En realidad es un regulador de la proliferación celular, de la diferenciación y de la supervivencia celular. Y esto es muy importante entenderlo porque esta vía de señalización que contiene otras vías de señalización cascada abajo nos va a dar un control muy importante a nivel celular y esto es cuando funciona de forma correcta o de forma regulada. Sin embargo, cuando podemos presenciar estas variables o estas mutaciones, podemos ver que hay un cambio en la estructura de CARRAS y que hay mutaciones que son puntuales, que cambian prácticamente en el codón 12 una glicina por una cisteína. Y esto automáticamente favorece un estado activo, es decir, ya no se va a poder inactivar. Y este estado activo lo que va a estar haciendo es promover definitivamente la proliferación celular y la supervivencia en la célula tumoral, que es algo que definitivamente no queremos y que nos va a llevar a pues a un descontrol de la célula. De forma muy clara podemos observar cómo sotorasib es pues primero en su clase, único en su clase y es un agente oral que nos va a permitir inhibir de forma selectiva CARRAS G12C. Y esto obviamente al ser inhibido o al ser inactivado lo que va a hacer es que se previene toda esta señalización oncogénica y prácticamente vamos a detener toda esta cascada de activación río abajo, lo cual es de gran importancia para nuestros pacientes con esta característica molecular. Ahora, si somos pues mucho más exigentes, pues prácticamente nosotros lo que queremos como oncólogos médicos son datos de estudios clínicos. Eso es lo que a nosotros nos gusta ver porque es lo que se traduce realmente en el beneficio para mi paciente. Voy a omitir por cuestiones de tiempo, obviamente, los resultados del estudio fase 1 y voy a entrar directamente al estudio fase 2, que es el estudio CodeBreak 100. En este estudio, prácticamente lo que nosotros observamos en el diseño del estudio es que es un estudio evidentemente fase 2 que va a incluir pacientes que tienen cáncer de pulmón localmente avanzado o metastásico de células no pequeñas, que tienen esta mutación en CARRAS G12C, obviamente hecha o evaluada en tejido y que además también nos permite hacer esta medición, pues bueno, para motivos del estudio de forma central. Los pacientes tenían que haber sido previamente pretratados, al menos con terapias estándar, ya sea en una primera, segunda línea de tratamiento, y no se aceptaron pacientes que tuvieran enfermedad metastásica a nivel del sistema nervioso central que no estuviera controlada. Sí se incluyó un pequeño porcentaje de pacientes, 20% de los pacientes que podían llegar a tener metástasis a nivel del sistema nervioso central, pero que tenían enfermedad previamente controlada. Se administró sotorasib a 960 miligramos diarios hasta progresión de la enfermedad y al ser un estudio fase 2, es un estudio que tiene un brazo único y que tiene como objetivos primarios encontrar o demostrar un beneficio en tasas de respuesta objetiva, evidentemente por criterios de RECIST versión 1.1. Los puntos secundarios que también son muy, muy interesantes son todo lo relacionado a las tasas de respuesta, duración de estas tasas de respuesta, el control de la enfermedad, tasas también de control de enfermedad, supervivencia libre de progresión, supervivencia global y evidentemente de forma muy, muy importante detallar la seguridad del fármaco.
muy, muy interesante para hacer un estudio fase 2, creo que es la evaluación que se hacen de biomarcadores, justo de todo lo que hablábamos previamente, PDL1 y también conocer la presencia de estas conmutaciones. Muy interesante ver que estos pacientes fueron pues seguidos de forma muy estricta las primeras 48 semanas haciendo estudios de imagen cada 6 semanas y posterior a estas 48 semanas ya se ampliaba al doble el periodo de evaluación radiológica. Las características de los pacientes son 126 pacientes en donde podemos observar que un porcentaje de 81% de ellos había sido previamente multitratado, podemos decir, es decir, habían recibido ya como tal una primera línea de tratamiento basada en platino o también habían podido recibir medicamentos de inhibición de checkpoint inmunológico que podrían ser pues ya sea PD1 o PDL1. Entonces estamos hablando de una población pues no sencilla, estamos hablando de una población que vean un alto porcentaje de pacientes fumadores, sí con muy buen estado funcional, pero que era una población previamente multitratada y esto pues es lo que realmente refleja esta característica de Carras G12C. Podemos ver que los pacientes como objetivo primario del estudio se confirma que llegaron a presentar un 37% de tasas de respuesta objetivas confirmadas, teniendo un 34% de respuestas parciales y que también se llega a obtener un 80% de control de enfermedad, teniendo un 43% de pacientes con enfermedad estable. Entonces vemos que es un porcentaje pues muy importante de un 80% de pacientes que logran tener control de enfermedad, siendo una población, como bien decíamos, previamente multitratada. Y lo que vemos es también en esta gráfica la profundidad de las respuestas, que es algo muy importante cuando utilizamos inhibidores selectivos en nuestros pacientes. Y es pues lo que nosotros queremos ver realmente es que las respuestas sean rápidas. Esto fue algo que se logró con el medicamento porque se logró tener un control de la enfermedad y una respuesta en la primera evaluación que se hacía en las 6 semanas de haber iniciado el tratamiento. Y vemos que la profundidad de las respuestas también se puede observar en esta gráfica, teniendo que un 81% de los pacientes lograban estas respuestas y la magnitud en mediana de respuesta o de mayor control de respuesta en porcentaje era de un 60% en todos los pacientes que habían obtenido una respuesta. Entonces, la verdad es que esto es muy interesante. Otra cuestión que se ha vuelto también muy importante en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas es la durabilidad de estas respuestas. Y esto lo empezamos a ver mucho también cuando hablábamos de inmunoterapia, hablar de estos largos respondedores. Es algo que nos interesa. ¿Cuánto va a durar la respuesta de mi paciente una vez que estoy viendo respuestas y una vez que estoy viendo también respuestas profundas y rápidas? Y esto se traduce también en que los pacientes tienen una mediana de duración de la respuesta de 10 meses, lo cual es bastante bueno, y un 43% de los pacientes al primer corte que se hizo para presentar este estudio en ASCO de este año fue que los pacientes seguían teniendo control de la enfermedad sin manifestar progresión de la enfermedad, como les digo, un 43% de los pacientes. Entonces son respuestas que son durables y que se pueden evaluar, como les decía, en el primer evaluación radiológica que se le hace a los pacientes. En cuanto a medianas de supervivencia libre de progresión, podemos observar que 6.8 meses es lo que se alcanza en supervivencia libre de progresión para este grupo de pacientes tratados con sotorasib en esta mutación de Carras G12C. Y podemos ver ahora lo que también nos preocupa mucho, ¿ok? Estoy viendo buenos resultados, buenas respuestas, pero ¿cuál es la toxicidad que va a tener los pacientes? Y vemos que la verdad es que la gran mayoría de los eventos que vemos fueron grado 1, grado 2. Sí, evidentemente son toxicidades a las que ya estamos más bien acostumbrados, diarrea, náusea, incremento de las transaminasas, podemos ver fatiga
que es lo que pues en realidad nos cuesta más trabajo manejar en la mayoría de los pacientes, y en un menor porcentaje vómito. No hubo realmente eventos que fueran fatales, y estos eventos adversos pudieron verse relacionados con la descontinuación del tratamiento en 7% de los pacientes, y a lo mejor en un 20% de ellos en una modificación de dosis. Y esto es a donde queremos llegar. Creo que esto es algo pues que vale la pena resaltar de este estudio, que al ser un estudio fase 2, pues nos hace un análisis de estos biomarcadores que en tanto nos intrigan. Como podemos ver, las respuestas en cuanto a la expresión de PDL1, ya lo veníamos comentando. Esta expresión de PDL1 en este grupo de pacientes pareciera ser pues bastante homogénea, podría yo decir, entre los diferentes cortes que tenemos para la expresión de PDL1. Y esto no está relacionado con la respuesta que tienen los pacientes a sotorasib. Entonces, esto es muy importante porque nos hace pensar que realmente PDL1 no va a ser uno de los biomarcadores que nos ayude a la selección de los pacientes para esta segunda línea de tratamiento. Sin embargo, como ya veníamos platicando, STK11 y KIP1 sí parecen tener cierto peso en estas tasas de respuesta. Y vemos de forma muy interesante cómo cuando está mutado STK11, que es esta barra amarilla que vemos, sí podemos observar cómo hay una mayor posibilidad de tasa de respuesta casi en un 50%. Cuando vemos que los dos están mutados, STK11 y KIP1, podemos observar que hay un 23% de tasa de respuesta, y podemos ver cómo cuando los dos están, digamos, no mutados o en estado silvestre, wild type, obtenemos 42% de tasa de respuesta. Entonces, aquí pareciera ser que esto puede ayudarnos a que más adelante claro, este es solo un análisis exploratorio, pero más adelante se pueda tomar en cuenta estas conmutaciones para la mejor selección de los pacientes. Repito, esto es en una segunda línea de tratamiento, pero ¿por qué no pensarlo para la mejor selección de la primera línea de nuestros tratamientos para los pacientes con KRAS G12C? Podemos ver en resumen, este estudio CodeBreaK 100 nos dice que sotorasib es pues un primer medicamento en su clase oral para la inhibición de KRAS G12C, que lo vamos a administrar de forma diaria, y que este estudio nos da la presencia de confirmar los objetivos primarios, que es un beneficio real en las tasas de respuesta objetiva, y que estamos viendo respuestas rápidas, profundas y duraderas en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas que tienen la mutación de KRAS G12C. Podemos ver que también de forma importante se presentaron datos de mediana de supervivencia libre de progresión de 6.8 meses, que esto pudiera pues estar, si lo hacemos no es correcto, ¿no? Porque esto es un estudio fase 2, brazo único, pero si lo hacemos de forma comparativa con los otros estudios que tenemos en segunda línea que utilizan docetaxel, pues estamos viendo que hay un beneficio versus lo que han reportado los estudios previos de segunda línea con docetaxel, que pues pueden llegar a tener una supervivencia libre de progresión de entre 4 y 6 meses como mejor resultado. En cuanto a seguridad, vemos que es un fármaco seguro, en donde vamos a ver eventos adversos relacionados prácticamente grado 1, grado 2, que pueden ser manejables porque estamos ya muy habituados a esta toxicidad de los inhibidores de tirosina sinasa. ¿Qué es lo que sigue? Y aquí es donde vienen cosas muy, muy interesantes. Sin duda, somos muy exigentes, y lo que vamos a querer ver van a ser resultados de un fase 3, es decir, un estudio que nos dé datos de esta eficacia comparativamente con un brazo control, y estos van a ser los siguientes datos que vamos a ver. Combinaciones, muy probablemente también, ahora les voy a mostrar, y también, ¿por qué no preguntarnos si en algún momento sotorasib se va a poder considerar como un fármaco en primera línea de tratamiento? Este es el estudio fase 3, es el diseño del estudio CodeBreaK 200, que va a ser un estudio que nos permita conocer mucho más de la eficacia de sotorasib. Sin duda, creo que
puede ser muy controvertido y bueno, en la sesión de preguntas lo podemos tocar si ustedes están interesados, porque el brazo comparador va a ser docetaxel. Y el objetivo primario va a ser demostrar supervivencia libre de progresión, teniendo como objetivo secundario supervivencia global, evidentemente todas las preguntas que nos hacemos de tasas de respuesta, seguridad y tolerabilidad. Un tema que queda también a descubierto y que probablemente en este estudio también se pueda ver un poco más de información es esta población que tiene metástasis a nivel de sistema nervioso central y pues habrá que esperar estos resultados, sin duda alguna estaremos ansiosos de verlos. Y también los que les comentaba, combinaciones. ¿Y por qué no pensarlo, no? ¿Por qué no, si estamos en la era de la inmunoterapia, combinar sotorasib con anti-PD1 pudiera ser algo muy, muy atractivo? ¿Y por qué no hacerlo? Y esto pues ya se ha hecho obviamente en modelos murinos y lo que hemos visto es que sí pueden ser combinaciones viables que nos den buenas posibilidades de respuesta. Y aquí pues viene a la mente esto de las comutaciones y pensar por qué no en estas combinaciones en aquellos pacientes que tienen este STK11 o KIP1 que veíamos que les va mal con inmuno y quimio solo, es decir, necesitamos mejorar estos tratamientos en nuestros pacientes. Entonces, muy interesante ver esto. Se han hecho varias combinaciones, no solo con inmuno, sino que sotorasib se ha combinado con varios agentes, inhibidores de MEK, inhibidores de PANGER, inhibidores incluso de EGFR y también de ciclinas, teniendo pues buenas combinaciones y pues esto sin duda se tendrá que demostrar en estudios mucho más avanzados. Estos ya son estudios que nos van a dar muchas respuestas en estas combinaciones. El CodeBreak 101, que es un estudio fase 1B, que va a incluir diferentes tumores sólidos y diferentes combinaciones. Podemos ver una gama muy interesante de combinaciones, pero que sin duda alguna estas combinaciones pues van a ser muy atractivas y ver estos resultados es algo que estaremos pues ansiosos de tener pues en un futuro no muy lejano. ¿Qué es lo que podemos concluir? Creo que sin duda podemos saber que hoy cáncer de pulmón se ha vuelto un escenario muy complejo. Eso es bueno para nuestros pacientes, a veces no tan bueno para nosotros porque nos ponen en situaciones complejas en cuanto a manejar toda esta información, toda esta evidencia científica y también en la situación de decidir cuál va a ser la opción de tratamiento que voy a elegir para mis pacientes. Algo que creo que también va a generar mucha controversia es que identificar a los pacientes es muy importante, pero hacer estos paneles de secuenciación de siguiente generación van a ser la única alternativa. Y si sí, ¿cómo vamos a hacer que esto sea accesible para todos nuestros pacientes? Pues idealmente de forma inicial. Conocer las conmutaciones, como bien sabemos, hoy en día parece que nos habla de un pronóstico, pero sin duda creo que lo podemos proyectar a mucho más y esta proyección nos puede hablar de que sean un factor predictivo de mejor respuesta o mejor selección de nuestras opciones de tratamiento. Y a eso vamos, ¿no? Hay que cuidar y optimizar la primera línea de tratamiento porque evidentemente estamos viendo que es un paciente que voy a tener que cuidar más, es un paciente que ya sé que las tasas de respuesta y los beneficios en supervivencia libre de progresión y supervivencia global no van a ser los mismos que estoy acostumbrada a ver en otros de nuestros pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Los datos de sotorasib, si bien es cierto, esto se presentó en ASCO de este año, algo que fue muy controvertido fue cuestionarnos si los datos de un fase 2 que sin duda alguna son datos contundentes de seguridad, de beneficio clínico en tasa de respuesta para nuestro paciente, ya es algo que podemos implementar o que tenemos que esperar los datos del fase 3. Esto se ha vuelto muy frecuente porque estamos teniendo datos de medicamentos que cambian realmente el panorama para nuestros pacientes. Entonces, esperar este periodo de tiempo, la verdad es que a veces
cuesta cuando conoces a un paciente que tiene esta mutación. Y sin duda, pues el beneficio en segunda línea de tratamiento con sotorasib viene a darnos una luz que otras opciones de tratamiento no estaban dando para estos pacientes, que es encontrar un beneficio en tasa de respuesta, en duración de respuesta, con un adecuado perfil de seguridad. Y pues como vimos, las tasas de respuesta no se van a correlacionar con PDL1 y TMB, pero al parecer las comutaciones, en especial STK11 y KIP1, parecieran tener mejores resultados con sotorasib. Yo les agradezco mucho su atención y a continuación tendremos un espacio para responder dudas y preguntas y obviamente escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Vane. Excelente, como siempre. Y pues yo tengo algunas dudas para plantearte. Y es, mencionabas ahorita en el diseño del estudio CodeBreak 100 que el comparador genera como cierto, más bien en el 200, que el comparador genera como cierta controversia, ¿no? Porque es docetaxel. Y sobre todo me lleva a pensar en que justo estos pacientes, creo yo, son de los que generalmente resisten el primer embate del tratamiento de quimio, e inmuno, y muchas veces son los rápidos progresores, los refractarios a todo. ¿Tú utilizarías algún otro brazo comparador justamente? Bien difícil esa pregunta. La verdad es que creo que hoy por hoy sabemos que hay muchas cosas que pueden ser mejores que docetaxel monodroga. Simplemente si vemos el estudio Rebel, si vemos el estudio Lumelong 1, sabemos que el combinar docetaxel con antiangiogénicos, en este caso ramucirumab y nintedanib respectivamente, nos da mejores resultados que usar docetaxel en monodroga. Sin duda alguna, durante un tiempo nos quedamos con esa idea y después vino el utilizar inmunoterapia. Entonces, en la era de la inmunoterapia y en donde hemos estado ya acostumbrados a utilizar antiangiogénicos en segunda línea, yo sí pensaría que docetaxel no es el mejor brazo comparador en la actualidad. Sin embargo, también entiendo que esto se puede ver desde otro punto de vista, como bien lo planteabas tú, que es que usé en primera línea, ¿no? Y esto cambió muy rápido. La verdad es que esto cambió en muy poco tiempo y en primera línea nos movimos corriendo todos a utilizar los combos de inmuno eh, con quimioterapia. ¿Por qué no también comentarlo? El estudio Empower 150, ¿no? Que da todo, o sea, quimio, inmuno, antiangiogénico en primera línea. Entonces, estás viendo ya una diferencia también en el estándar de tratamiento. Entonces, habrá que preguntarnos también, en el momento actual, pues sí, la gran mayoría de los pacientes, como lo comenté, incluso con esta característica molecular, un 60-80% de los pacientes está recibiendo quimio más inmuno en primera línea. Entonces, no estaría descabellado, obviamente, ofrecer docetaxel, pero sí nos va a quedar esa sensación de decir, y si hubiera sido docetaxel más antiangiogénico, el brazo comparador, o si hubiéramos tenido incluso un brazo comparador con inmunoterapia, es algo que no vamos a poder saber y que cuando lleguen los resultados del estudio seguramente vamos a cuestionar. Desde luego. Desde luego, digo, a mí me queda la interrogante, no sé si a ti y al auditorio, de que quizá esa caída abrupta que veíamos con los pacientes tratados en primera línea con inmunoterapia y quimioterapia corresponde justamente a este subgrupo, o por lo menos parcialmente a este subgrupo de pacientes que tienen estas mutaciones y conmutaciones que los hacen resistentes a lo que usamos de primera línea de batalla. Y creo que abre la puerta o deja abierta la puerta si pronto podremos ver alguno de estos estudios en primera línea y que podamos evitar esa caída tan abrupta. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, definitivamente es lo que a mí, pues, más curiosidad me genera, ¿no? Porque cuando tú ves las curvas de los estudios y tú ves esa primera parte de la curva en donde, pues, a nadie nos gusta ver que, sabemos perfecto que eso se traduce en la pérdida de pacientes y que ahí estás fracasando. O sea, tú estás diciendo, la selección, según yo, que hice de mejor primera línea, pues no fue la mejor para mi paciente, ¿no? Y los perdemos. Sí hay todavía esa duda en cuanto a qué está pasando con esos pacientes, ¿no? Porque PDL1 no nos respondió, TMB, pues entre que fue muy difícil hacerlo para una población general, pues tampoco, tampoco fue una respuesta, ¿no? Perdió como mucho interés esta situación que teníamos con TMB. Entonces creo que explica y hace mucha lógica el ver estas conmutaciones. Creo que sí va a ser muy interesante que se tome en cuenta para estudios futuros. Creo que eso es lo valioso de que se haya hecho este análisis. Em, y no solo ver Carras, ¿no? Sino ya ver Carras con su variante y su conmutación. Creo que eso va a ser muy interesante. Pero también entiendo que viene una parte controvertida, que era lo que comentaba yo en mis conclusiones, que no sé si tengas ese mismo sentir, que es, entonces necesito hacer secuenciación de siguiente generación para mis pacientes, ¿no? Y ahí viene la parte difícil, o sea, ahí es donde se nos cae un poco la ilusión y dices, ¿cómo voy a saber esto? ¿No? ¿Y cómo lo voy a hacer extensivo a todos los pacientes? Sí, digo, comparto totalmente el sentir y sobre todo viene también a la mente lo que hemos visto, ¿no? O sea, inicialmente sí hacemos carreras, después pues no tiene más que valor pronóstico, lo dejamos de hacer, ahora se incluyen algunos paneles nuevamente y yo creo que con esta muy buena intención, pero sin lugar a dudas el añadir estas piezas al tablero de las conmutaciones creo que hará cada vez más necesaria la secuenciación, incluso pues, al inicio, al diagnóstico creo yo. Tenemos un comentario, más que incluso una pregunta, parece un caso clínico y está bastante interesante. Dice el doctor Alan Reyes Mondragón desde Monterrey, dice que justamente hoy en la consulta le tocó evaluar un paciente con cáncer pulmonar de células no pequeñas, etapa clínica 3B en junio del 2020, recibió quimio y radioterapia. Posteriormente tuvo progresión a hueso en el brazo en agosto del 2021, es decir, como un año después. Le hicieron una prueba para PDL1, salió con 0% el score, ALK negativo, ROS1 negativo, EGFR negativo, y sí tuvo mutación KRAS G12C. Aquí viene la parte más triste y es económicamente sin acceso a inmunoterapia, sino pues desde luego creo que nos hubiera gustado tanto al doctor como a nosotros el pasarlo como al protocolo de Pacific, ¿no? Con Durvalumab desde el inicio, pero sin acceso. ¿Cuál sería la mejor sugerencia que tendrías tú, Juan? Pues este paciente actualmente tiene una enfermedad metastásica con mutación de Carras G12C. Entiendo que no ha recibido una primera línea de tratamiento, ¿correcto? La recibió para etapa 3B, quimioradio, pero desde ahí ya no, es de nuevo prácticamente, es primera línea. Exacto. Entonces, en contexto metastásico, primera línea es lo que va a recibir este paciente y esa es la pregunta que tenemos todos. Yo me hago la misma pregunta que Alan y es decir, ¿cómo selecciono la mejor primera línea de tratamiento para este paciente que ya sé que le va a ir mal, ¿no? Eh, Tenemos aquí esta situación que también es una realidad y es el acceso, ¿no? Entonces, si a mí me dijeras y hubiera sido en el mundo ideal y tuviera todo, yo la verdad es que sí escogería darle quimio inmuno, o sea, no dejaría a ese paciente fuera de recibir esa opción de tratamiento. Ahora, tienes el riesgo de que ese paciente tenga una conmutación que no lo sabes en STK11 o en KIP1 y que te haga tener un peor escenario en cuanto a supervivencia libre de progresión o tasas pobres de respuesta a tu mejor primera línea de tratamiento. Entonces,
esa es la parte complicada. A mí la verdad me queda duda, y eso es algo que quiero comentar, y a lo mejor pone un poquito más de intensidad en esto, es que creo que la parte de antiangiogénesis no está tan evaluada todavía en esta población. En colon, por ejemplo, sabemos que CARRAS o los pacientes con mutación de CARRAS pueden llegar a tener mejor resultado con antiangiogénico. Y esto lo saco a colación por el estudio Empower 150, ¿no? Que sí, un pequeño porcentaje de pacientes, 11%, tenían mutación de CARRAS, no sabemos las conmutaciones, pero con todo el combo, o sea, quimio, inmuno y antiangiogénico, parecieran haber tenido mejores resultados. Ahora, volvemos a lo mismo. Muchas veces yo me siento como, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué acabo haciendo? ¿No? Entonces, un poco es lo que le va a pasar a Alan ahorita. Esa es la evidencia. Ahora, lo otro es qué puede hacer él por su paciente ahorita. Sin acceso, entiendo que va a recibir quimio ese paciente. Entonces, yo la verdad es que con quimio le va a ir pues, muy probablemente pues mal a ese paciente en poquito tiempo y entonces queda listo para recibir sotorasib, ¿no? Es una opción que está disponible y que yo le diría a Alan que contacte realmente a su MCL y que pueda obtener un poco más de información para que este paciente pueda ser beneficiado con esta opción de tratamiento actualmente. Sí, sin lugar a dudas, creo que plantea justamente estas preguntas que nos hacíamos en el plano más teórico en un punto muy práctico el doctor Alan Reyes. Y sí, creo que hace factible o hace patente la necesidad muy probablemente de secuenciación de nueva generación, porque si tuviese mutación en KIP1 con esta situación asociada a la antiangiogénesis, que no ha sido explorada desde luego, pero sí hace sentido teórico el que pudiera requerir más bien agregar un antiangiogénico. Sin lugar a dudas, creo yo que sigue siendo la primera opción el brindarle la oportunidad de inmunoterapia con quimio, concuerdo totalmente contigo, Vani, y pues sí estar listos si requiere pronto la segunda línea con G12, digo, con sotorasib. Creo yo que incluso empata muy bien con algo que se publicó recientemente, una editorial de ESMO, hace apenas 2 días, que habla justamente de la resistencia primaria a inmunoterapia, y es aquellos pacientes que la han recibido y que en los primeros 6 meses o después de los primeros 6 meses recaen, podrían beneficiarse de un retratamiento con inmunoterapia. Digo, en el caso teórico de que este paciente se nos hubiera encantado si no tuviéramos problemas, si fuese un mundo utópico, si lo hubiéramos podido tratar con el esquema del Pacific, con inmunoterapia, con anti-PDL1, quizás se hubiese beneficiado por el tiempo que tardó en recurrir de un nuevo reto con inmunoterapia, y si no, bueno, una segunda línea con terapia blanco contra G12C. Y digo, también me sorprende esta cifra que mencionaba. Solamente 40% de estos pacientes llegan a una segunda línea. Realmente se antoja tener ya pronto un estudio fase 3, ya no digo en segunda línea, sino en primera, para tratar de seleccionarlos desde el inicio, ¿no? Creo que es importantísimo. Y me llama también mucho la atención la otra cifra que mencionas. 80% de los pacientes en este estudio fase 2 recibieron previamente inmuno y platino. Es decir, es una población previamente pretratada con un escenario muy, muy complejo, y aún así se obtuvieron muy buenos resultados en respuesta, en duración de la respuesta y en supervivencia global. Creo que es un punto a recalcar. Sí, es un punto muy importante y también creo yo que recalcaría algo que a veces en la práctica clínica se nos pasa y es esta, digamos, periodicidad de tiempo que tienes que tener para hacer los estudios y el control radiológico. Entiendo que es completamente diferente cuando tú estás con un paciente que está dentro de un proyecto de investigación, ¿no? Y que tienes los tiempos marcados y que obviamente todo lleva un porqué, pues porque obviamente necesitas evaluar estas tasas de respuesta, ¿no? Como objetivo primario del estudio. Pero esto es algo que sí tenemos que aprender a hacer en la clínica. Sé que es muy difícil muchas veces pedir estos estudios
pues cada 6 semanas, ¿no? Y hacerle resist de forma muy estricta al paciente, pero creo que hay pacientes que lo ameritan y esta creo que es una población que lo amerita. Yo no puedo darle una opción de quimioterapia al paciente o quimioinmuno y no evaluarlo frecuentemente porque ese paciente lo puedo perder. ¿No? En una progresión rápida y que no me llegue a una segunda línea de tratamiento, que es donde realmente tenemos ahorita esta opción farmacológica y este verdadero beneficio. Entonces, yo no perdería de vista eso y sí recalcaría mucho que hay que cuidar más a estos pacientes. Sin lugar a duda, y también visto desde el otro lado del escritorio, podría ser también es sorprendente que a las 6 semanas ya tenemos respuesta a la mayoría de los pacientes, o sea, 70% mencionaste, si no me equivoco, tenían respuesta a las 6 semanas. Eso, pues incluso en el contexto de un ensayo clínico, creo que no lo ves tan frecuente, ¿no? Y creo que es algo muy, muy aprovechable de un fármaco como este en un paciente tan sintomático como puede ser un paciente con cáncer de pulmón en progresión. Sí, definitivamente. Entonces creo que son muy buenos resultados y ahí es donde también viene la parte controvertida, ¿no? Si ustedes ven la discusión de ASCO cuando se presentó este estudio, pues empiezan las preguntas y dicen, es que ¿cómo vamos a llevar a un fase 2 a ya implementarlo a los pacientes? Híjole, pero cuando tienes una necesidad insatisfecha y cuando tienes al paciente enfrente y dices, no, ¿qué hago? O sea, de verdad, si no hago algo por él, esto no va a acabar bien. Ahí es cuando la verdad, pues no importa que sea un fase 2, o sea, estás teniendo beneficio clínico, estás teniendo un estudio positivo porque cumplió el objetivo primario de tasas de respuestas objetivas. Entonces, ay, viene esta parte controvertida que se ha vuelto pues algo importante en oncología en los últimos años porque estamos evolucionando muy rápido, pero dejar sin este beneficio a los pacientes creo que sería muy difícil hasta que tengamos los resultados del fase 3. Pues es complejo, no sé si ahí coincidas conmigo, Julio, y es difícil. Coincido y creo que lo hemos visto previamente en la historia oncológica reciente con fármacos como crisotinib en su momento, que con fases muy preliminares y se tuvo que aprobar rápido porque era una necesidad médica no resuelta, sin lugar a dudas. Digo, recalcar que evidentemente no está aprobado aún. Recientemente la FDA acaba de dar la aprobación en segunda línea, pero sin lugar a dudas el criterio médico prevalece y bueno, pudiera ser una herramienta más que pueda ayudarnos a tomar estas decisiones difíciles ante pacientes con casos tan retadores. Pues digo, excelente platicar contigo, Vane, como siempre, es un placer. Como digo, como puse por ahí en las redes sociales, es un gusto platicar de aspectos moleculares del cáncer de pulmón, pero más aún con amigos, aunque sea a la distancia, y eso incluye al auditorio. Es un verdadero placer que nos dejen entrar a sus casas en este horario que pues ya todos vamos cansados, quizá con ganas de convivir con la familia, de tomar una buena cena. Y creo que podríamos dar por terminada la sesión. No hay por el momento más preguntas. Si tú estás de acuerdo o tienes algún otro comentario, es bienvenido. Muchísimas gracias, Julio. Pues un gusto, la verdad, estar con ustedes. Extrañamos las sesiones presenciales, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero al final del día, pues esto sigue, tenemos que seguir adelante por el bienestar y el beneficio de nuestros pacientes y pues este medio de comunicación se ha fortalecido en este año y cacho que llevamos ya. Entonces, pues muchas, muchas gracias de verdad, Esmeo. Muchas gracias a ti, Julio. Ha sido una excelente noche y les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Gracias a ti, Ivane, gracias al auditorio sobre todo. Muchas gracias, Esmeo, y a los patrocinadores. Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.